Faltan unos minutitos, pero antes de comenzar, pues comunicarles, pues darles las gracias por venir a la primera charla que tenemos organizada aquí con Cultura Manía, el aula de cine de la Universidad de La Laguna y charlas de cine, pues junto a Multicines Tenerife va a iniciar estas charlas que serán con un promedio de una al mes, más o menos. Pues trataremos, a ver, que el listón está muy alto, que la próxima pues llegue a tener este nivel. Y nada, darle la bienvenida porque es la primera que hacemos de este tipo. Aquí siempre hacemos cineforum, hacemos películas o documentales y después charlamos con invitados. Pues bueno, esta es la primera charla con expertos y con una temática pues casi fuera del cine. Digo casi porque esto tiene tintes de thriller o de película de terror. Entonces, bueno, junto a Cultura Manía iniciamos esta actividad, así que gracias por estar aquí. Antes de dar la palabra a nuestra presentadora de hoy, que es Gara, decirles que mañana comienza el ciclo del mes de mayo dedicado a Walter Hill con la película The Driver. Y el viernes tenemos la película de la semana con el cazarrecompensas por la sala 17 en Taquilla Multicines Tenerife. El aula de cine es gratuito, igual que ahora, euro voluntario, así que el que quiera venir y acompañarnos, bienvenido será. Hoy, gracias Félix Ríos por estar hoy con nosotros. La charla del otro día fue tal éxito que Cultura Manía te convenció para repetirla. Así que bienvenido hoy al aula, y ti también, Gara, por hoy estar con nosotros aquí, moderar, así que bienvenido. Y tengo un regalo para Félix, que en nombre de los que estamos organizando pues el Festival Isla Calavera, pues te regalamos una camiseta, para que no digas que, bueno. Un aplauso, ¿no? El festival que organizamos en noviembre, así que también están invitados si quieren venir. Y ya sin más, les dejo con Gara y con Félix. Gracias. Buenas tardes, ¿me oye? ¿Ahora sí? Bueno, buenas tardes. Antes que nada, darles las gracias, como decía Ramón, por estar aquí. Y también quería pedir disculpas para los que estuvieron en el espacio La Granja la otra vez que se quedaron sin entrar. No pensábamos que iba a venir tanta gente, la verdad. Teníamos las expectativas un poco bajillas y al final... Gracias por la parte que me toca. Pero al final, bueno, pues decidimos hacer un segundo pase pues para la gente que se quedó fuera, que no nos parecía justo porque habían estado mucho tiempo esperando. Nada, presentar a Félix, aunque Félix no necesita presentación porque ya lo conocen todos. Conocido criminólogo, perito judicial y diplomado en pericia caligráfica y documentoscopia, que nunca me sale la palabrita. Muchas gracias, Félix, otra vez, por participar con nosotros una vez más. Gracias a ti, Gara. Bueno, por extenderme no mucho con el tema de los agradecimientos. Por supuesto a Gara, que la iniciativa de dar esta charla originalmente, como sabéis, la dimos primero en el Parque La Granja, pues partió de ella, fue una idea que se le ocurrió un día tomando un café. Yo le dije que sí, que vamos a hacer, aquí estamos. Y nada, y la verdad que los compañeros de Culturmanía se lo ocurrieron muchísimo en el Parque La Granja. Cierto es que como era la primera charla presencial después del COVID, no esperábamos que fueran tantas personas, teníamos 45 plazas y aparecieron por allí casi 160. Se lió parda por fuera, pero bueno, que no nos dejaban entrar a más gente, ni siquiera tenerlos de pie. Y entonces el compromiso que tuvimos, Culturmanía, Gara y un servidor, era poder hacer la charla para todas aquellas personas que se quedaron por fuera, más de 100, que yo creo que más o menos es el cupo, o incluso un poco más, que tenemos hoy aquí. Y por supuesto, pues Multicines Tenerife, Aula de Cine de La Laguna y todas las entidades que han colaborado en pasar aquí una tarde interesante, que creo que va a ser interesante porque vamos a conocer muchos datos inéditos de un caso del que todo el mundo habla, pero pocas personas conocen datos exactos, ¿no? Entonces se va a tratar un poco hoy de darles luz y que luego tengamos debate y que hablemos, etcétera, ¿de acuerdo? Así que bienvenidos a todos en nombre de todos los de la organización. Bueno, vamos a hablar de un personaje que ha sido importante para la crónica negra de Tenerife, que no pensaba yo que causaba tanta expectación, pero sí sabemos un poco de lo que hizo, de su andadura criminal, pero vamos a empezar por saber quién era Dámaso antes de su trayectoria criminal. Vale, pues trinco la chuleta y el mando. Estamos aquí porque a ver si se proyecta. Ahora, ya
vamos para arriba, vamos para arriba. Bueno, todo el mundo ha oído hablar de Dámaso, ¿no? Sobre todo la clásica frase de cuidado con Dámaso que baja para los carnavales, ¿no? En el año en el que pasó, todo el mundo la conoce, ¿verdad? Qué típico, ¿vale? Evidentemente Dámaso ya era conocido por la policía de La Laguna y tal. De hecho, tenemos la suerte de tener aquí a mi vecino Suárez, que fue policía en aquella época, y que bueno, como ya veremos, Dámaso era un tío que ya tenía una cierta carrera criminal, o por lo menos era un tío bastante desinquieto, ¿no? Antes incluso del primer crimen que vamos a hablar, ¿no? Vamos a hablar fundamentalmente de tres fuentes de datos. La primera fuente de datos es la prensa, porque el expediente en relación al primer crimen, que es el de Baldomero, pues no aparece, a pesar de que aquí mi amigo Rafa, el archivero judicial de la provincia, y yo hicimos lo imposible por encontrar ese expediente. Nunca apareció, pero la prensa lo documentó muy bien. El segundo crimen del que vamos a hablar es el crimen de los alemanes, que ese está muy bien documentado. Y el tercero es el expediente judicial relacionado con el suicidio, o supuesto suicidio, según a quien le pregunten, de Dámaso cuando la policía lo cercó para detenerlo, ¿vale? Entonces, bueno, ¿quién era Dámaso? ¿Vale? Bueno, pues Dámaso era un vecino de la zona de los Batanes, ¿vale? A pesar de que se le conoció como Dámaso el brujo del Moquinal, lo del brujo del Moquinal es porque el crimen de Baldomero pasó en la carretera que va hacia el Moquinal, en Anaga, que yo creo que todo el mundo seguramente habrá ido hacia Cruz del Carmen. Antes hay un desvío a la izquierda que es para ir a los Batanes, en fin, bueno, pues todo de lo que vamos a hablar hoy es más o menos en esa zona, ¿vale? Dámaso vive en la zona de los Batanes. Estamos hablando la época ya llegando casi al primer crimen, ¿vale? 38 años, ¿no? Si no me equivoco, ¿vale? Había trabajado en una empresa que se dedicaba a la instalación eléctrica. Fíjense la época que estamos hablando, ¿vale? Finales de los años 80 había pueblos en Anaga donde no había luz eléctrica, ¿vale? No es hoy en día que va todo el mundo por allí como si nada. Las carreteras tenían tela para llegar hasta allí, ¿vale? Él había trabajado allí. Ya había tenido algún antecedente policial, vamos a decir, menor. Incluso había estado en prisión. Se le había acusado de unos abusos sexuales muy concretos, creo que a una vecina de la misma zona que sufría una minusvalía psíquica, ¿vale? Y, bueno, se había casado, tenía, si no me falla la memoria, 2 hijas, aparte de convivir con su mujer. Se había ido a vivir a la casa de enfrente, de casa de los suegros, como se hacía antes, ¿vale? Aunque él también era de los Batanes, de otra zona, ¿vale? Pues fue a vivir al El Pedregal, creo que se llama, o ahí lo tiene, ¿no? El Peladero. El Peladero, que luego verán que el Peladero tiene su guasa en esta historia, ¿vale? Eso es lo que se sabe de Dámaso antes de empezar, entre comillas, a liar la parda, ¿vale? Algún detalle interesante. Bueno, es una persona criada absolutamente en una zona rural y agreste como era Anaga en esa época. Vuelvo a repetir, no son los pueblos de Anaga que conocemos ahora, son pueblos donde la gente... Yo muchas veces cuento la anécdota de mi amigo Andrés, un conocido penalista de aquí de Tenerife, que su abuela era de una zona de Anaga que se llamaba Las Casas de la Cumbre, creo que la llamaban. Y él me contaba que su abuela tenía que hacer noche cuando iba a comprar al mercado Nuestra Señora de África por el camino. Luego volvía a cargar de fardos y volvía. O sea, esa es la Canarias que estamos hablando de los años, inicio de los años 80, ¿vale? Pero yo para que se sitúen un poco en contexto. Bueno, una persona criada en un ambiente rural, una persona acostumbrada a estar todo el día pues, en una zona boscosa. Ya sabemos que Anaga no es un bosque cualquiera, es básicamente una especie de selva del Jurásico, ¿vale? Con conocimientos de caza, con conocimientos de rastreo, una persona que está habituada a las inclemencias del tiempo sin ningún tipo de problema, y que además ya en esa época arrastraba, como ya digo, algún pequeño antecedente criminal. Un detalle que creo que es importante, ¿vale? Nosotros estuvimos indagando sobre la experiencia militar de Dámaso, porque previo a casarse y demás, estuvo destinado a la Legión, ¿vale? Y no estuvo destinado en cualquier tercio, ¿vale? Estaba en esa época destinado a una bandera independiente, que era la bandera General Mola, ya desaparecida, que operaba directamente en Sidifni, en una época en la que había todavía conflictos pues, con determinados sectores dentro de bueno, los partidarios de que el Sáhara tenía que devolvérselo a Marruecos, otros por otro lado, que si el Sáhara, en fin, una época interesante y convulsa, ¿no? Fíjense qué curioso que lo que ven ahí
que está extraído del archivo de Salamanca. Es la hoja de, creo que es la de licencia o la de incorporación. A ver, es la hoja de licencia, ¿vale? Se licenció como cabo, ¿vale? Damaso era un tío que, curiosamente, cuando estuvo en la Legión, se adaptó muy bien, no tuvo excesivos problemas, más los habituales de la vida cuartelera de aquella época. Con lo cual, háganse la idea ya de una persona, bueno, con un cierto bagaje a nivel de saber moverse en la naturaleza, que la llevas a este tipo de unidades y que en aquella época, pues en el tercio se hacía pasillo de fuego, o sea, la gente moría haciendo la mili y no pasaba nada, ¿vale? Se hacía, yo qué sé, supervivencia, trato de prisioneros, en fin, que ya este hombre, cuando regresa a Tenerife, regresa bastante bregado, ¿vale? Para que ustedes lo entiendan. Por cierto, detalle para los aficionados a la lucha canaria, estuvo en el equipo de los Batanes, ya extinto, porque luego creo que se fusionó con el Tegueste o algo así. Además, el tipo era un puntal, nunca mejor dicho, del equipo de lucha de los Batanes, ¿vale? Ese es el personaje que tenemos, para que se vayan ustedes haciendo la idea, hasta el momento en el que vamos a llegar a las primeras hazañas de Damaso, ¿vale? A mí me gusta una frase mucho, de mi vecino Suárez aquí, que se le decía que estaba silvestrado, ¿vale? Eso es un adjetivo muy canario cuando queremos referirnos a una persona de la que vemos que tiene una naturaleza salvaje especial, ¿no? Entonces, esa es la idea con la que quiero que se queden de nuestro protagonista de hoy. Por cierto que lo de brujo, a pesar de que haya mucha gente que piense, no, es que hacía brujería, que si santería, que si no sé qué, que si la casa de Franco, que era por donde él iba ahí en Anaga y hacía rituales, no, lo de brujo era porque tenía las cejas angulosas, ¿vale? Y tenía cara como de brujo, de hechicero. Entonces la gente allí en los guachinches de los bares le decía, cuidado con Damaso el brujo que se las trae en lata, ¿vale? Ese es el personaje. Bueno, como decías, él era una persona, era luchador, militar, que tenía, vamos, unos conocimientos y unas actitudes que poco se podía sospechar que pudiera terminar como terminaba. Hace poco una amiga me comentaba también en su época de luchador, que si quiere Cristo lo comenta. No sé si fue del todo puntal o no, pero bueno, teniendo todos estos conocimientos y demás, ¿qué ocurrió en la carretera del Moquinal en 1981 para que pues hiciera lo que hizo? Vamos a hablar del primero de los crímenes de Damaso, que como ya os comenté antes, está bastante bien documentado en la prensa. Hay fotografías, está el croquis, del lugar donde se comete el crimen, ¿vale? Sábado por la noche, Baldomero, un joven que además era, entre comillas, de la zona, pues va a uno de los espacios habituales que en aquella época, pues ibas con tu novia en coche, te aparcabas en un lado y, bueno, terminabas la noche de manera cariñosa, ¿vale? Esto además se corresponde a la zona que está ahora yendo hacia el Mirador de Zapata, ¿vale? Si ustedes se desvían antes de llegar a Cruz del Carmen, a la izquierda se van hacia los Batanes, pues uno de los primeros miradores que hay es el Mirador de Zapata. Es por ahí, ¿vale? Baldomero se encontraba con su novia, pues tranquilamente en el coche, cuando parece ser que ella se percata de algún ruido o algo sospechoso, ¿no? Cuando avisa a Baldomero, este no tiene tiempo a reaccionar y recibe un primer disparo, ¿vale? Este primer disparo, que entra en el vehículo, aún así le permite arrancar el coche e intentar salir. Pero lamentablemente hay un segundo disparo desde la espesura, que ya lo deja fuera de combate. De manera casi inmediata aparece entre los arbustos Damaso, abre la puerta del vehículo, saca a la chica del coche y la arrastra hasta una zona más o menos cercana que creo que está marcada ahí en el mapa. Allí se cometen, creo recordar que está documentado, por lo menos a nivel de prensa, 2 agresiones sexuales, ¿vale? Es decir, que se toma su tiempo en realizar su acto. A partir de aquí tengo que decirles que hay un dato que no se conoce o que no tenemos una cierta exhaustividad, ¿vale? Hay noticias donde se recoge que es la propia novia de Baldomero la que, casi sin saber conducir, baja el coche hasta el Llano de los Viejos, donde finalmente allí pues consigue dar la voz de alarma, y hay quien dice que no, que lo que ocurre es que Damaso la mete dentro del coche a trompicones, después de registrar también incluso el cuerpo de Baldomero,
y es él el que conduce el coche hasta el Llano de los Viejos, ¿vale? Una vez allí, pues se va. Ya veremos que esto de que abandona la escena del crimen y que deja una de las víctimas con vida es algo que luego Damaso aprende que fue un error desde el punto de vista criminal, ¿vale? Y desde el punto de vista de su modus operandi. Luego lo veremos. Detalles curiosos, ¿vale? Son disparos con un arma corta, ¿vale? Luego veremos de dónde viene el arma y toda la historia. Y a pesar de que ustedes en el croquis ahí vean como que es a corta distancia, ya les digo yo que disparar desde unos arbustos en un ángulo tal y como disparó él, teniendo que atravesar un vehículo y dándole lateralmente, atravesar un cristal y dándole lateralmente a Baldomero, era un tiro de precisión, poco menos. Es decir, que no fue un tiro así azaroso ni muchísimo menos, sino que era un tío que sabía disparar, ¿vale? Esto es lo que sería la ejecución de este primer crimen. Independientemente de lo que luego hablaremos de detalles, leyendas que hay alrededor, etc. Comentabas que Damaso en este primer crimen cometió el error de dejar a alguien con vida y no sé si tuvo algo que ver para su siguiente detención. ¿Cómo fue su detención? ¿Cómo consiguieron meterlo en prisión? Vale. La detención. Detención de Damaso. A ver, las investigaciones en los años 80 no se hacían, a pesar de lo que algunos crean, como salen en las películas hoy en día, de que esto era CSI, ni muchísimo menos, ¿no? Las detenciones y las investigaciones se hacían en base a, pues, básicamente huellas dactilares, que era lo que se sacaba en aquella época a nivel de indicio criminalístico, y luego buenos interrogadores de la vieja escuela que había antes, ¿vale? Cuando digo de la vieja escuela, no se imaginen ustedes a un tío metiéndole guantazos a un chorizo para que hable, ¿vale? Sino, eran tíos que tenían cierta perspicacia a la hora de interrogar y demás, ¿de acuerdo? El grupo 1 de Policía Judicial de La Laguna se hace cargo de la investigación. Ellos recogen el testigo el domingo por la mañana, cuando aparece por allí la novia de Baldomero para poner la denuncia. Sobre la marcha, pues, empiezan a movilizarse. ¿Y cuáles son los focos de investigación? Bueno, ir al vehículo, intentar sacar huellas dactilares, ver si había casquillos o no en la zona, qué tipo de munición se había utilizado y sobre todo, pues mucho patear y mucho hablar con vecinos de la zona. ¿Alguien de ustedes conoce un tipo bastante raro que esté paseando por la noche por ahí, por las tardes y que se dedique a observar parejas, que sea un tío violento, agresivo? Bueno, pues en muy poco tiempo empieza a salir el nombre de Damaso, ¿vale? Y cuando se le pasan las fotografías en la comisaría a la novia de Baldomero, identifica sin ningún género de duda a Damaso como el autor del crimen, ¿no? A partir de ahí, pues ya tenemos un sospechoso, ya tenemos un tío identificado, vamos a ir a detenerlo y a ver si conseguimos las pruebas para incriminarlo. Entonces, ahí viene la historia, ¿no? Los agentes se suben, creo que fue un equipo de 6, si no me equivoco, se suben en un coche y ya por la noche, no sé si fue ya el domingo por la noche o el lunes por la noche, creo que el lunes por la noche. El lunes por la noche se suben en el coche y tienen que ir hasta la zona de Los Batanes a buscar a Damaso, ¿no? Saben dónde vive, saben que vive cerca de casa de sus suegros y tienen que ir a por él. Evidentemente, más vale ir de noche y, como siempre, hacer las detenciones de noche, que tienes menos probabilidades de que el tipo esté parapetado con una escopeta, lo que sea. Además, se sabía que era un tío que de vez en cuando se movía con armas de caza, aparte de la pistola que había utilizado para cometer los crímenes. Bueno, llegar hasta allí, ya les digo yo, por la noche fue una maldita odisea, ¿vale? Porque tengan en cuenta que las carreteras en esa época eran de otra manera, todo aquello estaba lluvioso, que si los coches se enfangaban, tuvieron que ir con uno de los compañeros de La Laguna, pero que conocía la zona porque tenía familiares allí. En fin, poco menos esto era una expedición a una selva, ¿no? Ya les digo, no se imaginen nada parecido a lo que es la actualidad. Se llega por la noche y mediante una treta se engaña a Mercedes, la mujer de Damaso, y, entre comillas, pues consiguen que él salga con una excusa y se lo llevan detenido. Ya hablando con él allí, con la mujer y con algunos de los vecinos, se sabía que había una cueva que él tenía en la zona, quiero recordar que eran unos 100 o 200 metros, bastante accidentada para intentar llegar hasta ella, donde él guardaba cosas. Los agentes de policía se descuelgan, ya les digo, ni como los hombres de Harrelson ni nada, sino como se podía hacer en esa época, de noche, en fin, con las limitaciones que había, y se consigue encontrar el arma y más munición, ¿vale? Porque luego lo veremos de dónde sale el arma,
Pero esa es una de las piezas fundamentales que luego sirven para incriminar a Dámaso, aparte de que en un interrogatorio al final se desmorona, cuenta los detalles e incluso acompaña a los agentes hasta el escenario, ¿vale? Esa es un poco la peripecia de la aventura que tienen que pasar los agentes de policía para conseguir detener a Dámaso durante esa noche de madrugada, que por cierto se les vuelve a atascar el vehículo cuando están de vuelta en el fango cuando salió la de Dios. O sea que ya cuando consiguen llegar a la comisaría de La Laguna y consiguen que confiese, se calculó que llevaban como 72 horas sin dormir, ¿vale? Los agentes de policía que llevaban el asunto, porque en aquella época no era, son las 8, me voy a mi casa, no. Quédate ahí hasta que el asunto se resuelva, ¿vale? Hasta ahí por ahora la historia. Que hablabas de su pasado militar, que pues con eso tenía pues una mente bastante estipulada, ¿no? Bastante responsable, y hace pensar que su estancia en prisión pues no fuera más complicada, porque ahí también tiene unos horarios, unas tareas que cumplir, pero sí es verdad que siempre se ha escuchado de que el resto de presos como que le tenían cierto respeto a Dámaso. ¿Cómo fue su estancia en prisión? Vale. Bueno, esa que se me había olvidado. Vale. Esa era la detención, esa es la pistola, luego hablaremos un poco de la pistola y vamos a prisión. ¿Vale? Pues fíjense ustedes, vuelve a ocurrir lo mismo que ocurría en la fase de Dámaso en la Legión. Pues no dio problemas en prisión. Es verdad que los presos le tenían respeto porque era un tío que imponía. También le digo que en prisión siempre hay un pez más grande, ¿vale? Con lo cual, pues, intentas no dar demasiados problemas por la cuenta que te trae. Y efectivamente, los años que Dámaso está internado, porque es condenado, evidentemente, por el asesinato de Baldomero y la agresión sexual a su novia, no da excesivos problemas, ¿no? Y esto les digo que es información de primera mano porque se da la casualidad de que mi profesor de penología, cuando yo estudié criminología, fue el director de Tenerife 2 en la época en la que Dámaso estaba internado. Que por cierto, primero fue Tenerife 1, ¿vale? Porque Tenerife 2 fue ya creo que como a mitad de la condena, una cosa así, cuando se construyó. ¿Vale? Pero fíjense lo curioso, ¿no? Como yo digo, muchos animales salvajes, una vez están en cautividad, no ofrecen ningún tipo de problema mientras los tengas enjaulados. El problema está en cuando vuelves a abrirle la puerta de la jaula, ¿no? Pero básicamente eso. ¿Qué ocurre, o sea, a pesar de que no daba problemas y demás, qué ocurre en la mente de Dámaso para que él decida fugarse? O sea, ¿cuándo ocurre la fuga de Dámaso de prisión? Vale. La fuga que tiene lugar el 18 de enero del 91 es durante el segundo permiso penitenciario. ¿Cuántos de aquí sabían que él ya había tenido un primer permiso penitenciario? ¿Alguien lo sabía? 1, 2... Pero aquí casi todo el mundo tiene la convicción de que le dieron permiso y se fugó. Es lo que casi todo el mundo cree. Pues no, hubo un primer permiso penitenciario donde no hubo ningún problema. No hubo ningún problema. ¿Vale? Recuerdo, ya les digo, hablando con mi antiguo mentor, Joaquín García Gómez, me dijo, vamos a ver, Félix, es que hay unos tiempos en los que tienes que, se supone que preparar a la persona para que tenga su vida en libertad, no lo puedes sacar de la noche a la mañana, tienes que empezar a darle permisos, etc. Y la realidad fue que el pronóstico que había de la Junta de Tratamiento en el primer permiso fue bueno y no hubo ningún problema. El problema es en el segundo permiso. ¿Y saben qué pasa en el segundo permiso? Pues lo que en criminología se llama el suceso desencadenante, ¿no? Que es que aunque tú tengas controlados casi todos los factores de lo que crees que puede ocurrir de un pronóstico de conducta, a veces pasa algo y se te queda cara de póker. Y en esta ocasión lo que ocurrió fue que cuando Dámaso se plantó en su casa en el segundo permiso penitenciario, su mujer le dijo que se acababa la relación y que ya. Entonces, evidentemente, ahí pues se lía parda, ¿vale? Se lía parda a unos niveles que no se pueden ustedes ni imaginar. O sea, ahí ocurre una especie de cortocircuito en Dámaso y me voy a permitir darle la espalda un segundo para leerles esta diligencia del expediente, ¿vale? Fíjense. La policía redactando, ¿no? Hay una parte en la que dice: el día 17 sobre las 6 de la tarde se había personado Dámaso en su casa y la amenazó, estás hablando Mercedes, la mujer, ¿vale?, con matarla si no volvía a mantener relaciones con él, al mismo tiempo que con ambas manos la sujetaba por el cuello, que su esposa, cuando observó que disminuía la presión física que ejercía sobre su cuello, aterrada, se soltó y se refugió en la casa de un vecino, ¿vale? Seguimos con la cronología, ¿vale? Que el mismo viernes, día 18, a las 21:15,
compareció en la inspección de guardia de esta comisaría la vecina del Batán de 60 años de edad, fulanita de tal, que denunció que la noche del 17 al 18 fue brutalmente allanada su morada y penetrada anal y vaginalmente por el referido Dámaso, instruyéndose diligencias, que el allanamiento de su vivienda se produjo en horas de la noche, sorprendiéndola mientras dormía, que primero la golpeó y ató de manos y pies hasta consumar el hecho, que por manifestaciones efectuadas por aquella al inspector que informa, se estableció que la denunciante le decía Maso, en vez de Damaso, muchas veces le decían Manso o Maso, ¿vale? Maso, no me mates, Maso, no me mates. Que el sujeto activo le contestaba, no me nombres, no me nombres. Que el día 19, sábado, compareció otra vecina, en este caso la Verdellada, propietaria de una casa en el Batán, que solo utilizaba los fines de semana. Bueno, van compadeciendo varios vecinos del Batán y van denunciando que les ha desaparecido a uno un transistor, a otro provisiones, a otro una cosa, a otro lo otro. El suegro de Damaso, o ex suegro, según se mire, comparece y dice que le falta una escopeta Zabala, ¿vale? El calibre 12 y una canana con 25 cartuchos y otros 25 más. O sea, una escopeta con 50 cartuchos en manos de un tío excesivamente peligroso que, como pueden ustedes ver, queda desde ese momento absolutamente descontrolado. Tenemos a un sujeto que conoce la zona, que tiene conocimientos de supervivencia ya solo por vivir en la zona, que está adiestrado militarmente, que está descontrolado y que está armado y peligroso, ¿vale? Eso en esa época y todavía hoy en día no ocurre con tanta frecuencia como lo que la gente se puede imaginar, y ahora veremos lo que supuso todo eso para la sociedad canaria. Después de la visita que hizo la mujer y todo ese intríngulis en el que se ve envuelto Dámaso, ¿en qué momento ocurren los asesinatos del matrimonio alemán? ¿En qué momento y cómo? Vale, para situarnos en quiénes eran el matrimonio alemán, les pongo esta fotografía que fue tomada en el hotel Atlantis, en Bajamar. En aquella época en la que todavía Bajamar pues tenía una oferta turística interesante, y todos esos hoteles que ahora cuando pasamos por allí los vemos abandonados o reconvertidos en apartamentos privados, pues eran hoteles que estaban en activo, ¿vale? Carl y Marta, ¿vale? Carl y Marta, y los tienen celebrando el fin de año. Estamos hablando del fin de año del 90 al 91, ¿vale? Felizmente, tranquilos, septuagenarios que vienen a Tenerife, pues vamos a Tenerife, que nunca pasa nada, que es un sitio tranquilo, y podemos dedicarnos a hacer senderismo o lo que quiera ocurrir. Triste fortuna la de este matrimonio alemán, cuando un día en el que salen a hacer senderismo, pues se topan con Dámaso, ¿no? Y el resultado... A ver qué llega. Ánimo. Ahí. Y el resultado viene a ser esto. Estas son dos fotografías de la inspección ocular. He intentado evitar fotografías desagradables, ¿vale? Fíjense que el día 23 de enero es el día en que se encuentra Carl. Carl aparece arrastrado en una zona de senderos. Estamos hablando también de la zona del Moquinal. Básicamente, lo que se llega a determinar en la autopsia, aunque durante la inspección ocular rápidamente se distingue, es que lo pusieron de rodillas, le colocaron una escopeta de cartuchos a bocajarro, con el cuello ligeramente inclinado a la izquierda, si no me falla la memoria, y le deserrajan un tiro, ¿vale? Ese es el fin del pobre Carl. A Carl lo encuentran otros dos alemanes que se estaban quedando en el Hotel Panorámica Garden, en Los Realejos. Seguro que les suena, es el hotel que está al final del todo, si miran a la derecha, dirección Loro Parque, uno grandísimo que hay. Bueno, se quedaron allí Siegfried y Dieter, ¿vale? Si no me falla la memoria, Dieter era odontólogo, con lo cual sobre la marcha se da cuenta de que el cuerpo es cadáver y además de carácter homicida. En esa época nadie tenía teléfono móvil, estos hombres tienen que bajar a la comisaría de La Laguna, manifestar la denuncia. Para que se les tome la denuncia hay que avisar al traductor oficial que había de alemán en aquella época, que era un abogado que era medio alemán y que era un tío apañado, que era el que tiraba la poli en esa época, ¿vale? Entonces, a duras penas se consigue hablar, tienen que ir con ellos al lugar donde apareció. En fin, que esto es una odisea, que nada que ver con lo que hoy en día se pudiera hacer para intentar ubicar unos cadáveres, ¿no?
En aquel momento no se sabe quién es Carl, ¿vale? No se le encuentra documentación, no hay nada. ¿Y qué hacemos? Lo único que le encuentran, creo recordar, eran 2 tickets de autobús que iban de Bajamar a la Punta del Hidalgo o algo así. Entonces los oficiales de policía, que no saben que están buscando una pareja todavía, no lo saben, tienen que, nunca mejor dicho, bajar a Bajamar, ir preguntando por todos los hoteles, falta alguien, hasta que efectivamente una recepcionista de uno de los hoteles le dice, sí señor, falta un matrimonio alemán, uno se llama Karl, no sé qué, y sí, que el señor tiene bigote, sí, tiene un bigote así como muy de general alemán y tal, y con una señora y tal. Vale. ¿Nos dejan ver la habitación? En la habitación se encuentran fotografías, entre ellas esta, y sobre la marcha se identifica que efectivamente se trata de Karl. Mientras esto está sucediendo, la Guardia Civil, que está ayudando a peinar la zona, encuentra el segundo cadáver, que es el de Marta. Marta aparece, quiero recordar, a unos 200 o 300 metros del punto donde aparece el cuerpo de su marido. También ha sido arrastrada, ¿vale? Ha sido violentada, aparece sin la ropa interior y con un panty atado al cuello y a la mano derecha. Era una especie como de, no sé, maniobra de estrangulamiento y al mismo tiempo de inmovilización de la víctima. Además, no me pregunten por qué, porque mire que le hemos estado dando vueltas a la cabeza. La cámara de fotos de Marta aparece sobre su cabeza, según refieren los guardias civiles que encuentran el cadáver, ¿vale? Luego ya cuando llega la Policía Nacional se lo explica, mira, le quitamos la cámara porque no sabemos si estaba viva o muerta, pero tenía la cámara colocada justo encima de la cabeza. Y efectivamente la autopsia confirma que la muerte es por un fuerte estrangulamiento de esta víctima. Estamos hablando de una persona ya septuagenaria, ¿vale? También agresión sexual bastante violenta. Este es el segundo de los crímenes, por así decirlo, importantes de Dámaso en ese momento. Y con todo ese periplo que no se sabía hasta quién era ese matrimonio y demás, ¿cómo se consigue averiguar qué es Dámaso, el que asesina al matrimonio, y cómo se consigue darle casa? Vale, bueno, supongo que entenderán que desde el momento en el que Dámaso no vuelve a prisión después del segundo permiso e incluso antes del crimen de los alemanes, ya se da la voz de alarma y se empieza a liar un poco parda en el sentido de dónde está Dámaso. Les enseñé esa diligencia donde se habla de que él había cogido armas y demás. En fin, ya había una cierta, un cierto sentido de alarma, ¿vale? Y sobre todo de preocupación social. Si a esto le unimos, como comenta Gara, que se ha cometido un asesinato y hay que darle casa, pues imagínense ustedes la que se llega a liar en Anaga, ¿no? Y en ese sentido les pongo esta diapositiva, ¿vale? Que es básicamente una cronología de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, detalles. Anaga básicamente se cierra, ¿eh? O sea, ahí se controlan las entradas y salidas, no se tiene muy claro al principio si se le debe dejar entrar o no a los vecinos que tienen casa en la zona. Por supuesto, turistas no pasan por ningún lado, todos los accesos hay que controlarlos al máximo. En fin, sería una parda. Fíjense, luego lo comentaremos como una de las anécdotas, que se llega a traer especialistas de lucha antiterrorista de la Guardia Civil desde la península para que le intenten dar casa a Dámaso, porque se empieza a volver algo absolutamente imposible. Estamos hablando de una persecución vertiginosa de 30 días donde les aseguro que todo el mundo veía a Dámaso, ¿vale? Había un tío que de Narafo, un tal Daniel, que decía que había estado con él en la Legión y que lo había visto y que se quería entregar y no sé qué. Mentira. Al final ese tío detenido. Otros que sí no sé dónde, otros que sí no sé cuánto. Y luego empieza la fiebre de cómo baje los carnavales, ya no lo vamos a encontrar, la que se va a liar. En fin, empieza a haber un cierto sentimiento de terror a nivel social por este sujeto que además se sabe que está descontrolado a unos niveles brutales, ¿no? ¿Y cómo se consigue dar con él? Pues muy a lo canario, ¿eh? A ver, ahí. Muy a lo canario, ¿vale? Esta es la casa de Luciano en el Morro de Solís, ¿vale? ¿Qué pasa? Esto, en teoría, y les aseguro que llegué a hablar con alguno de los protagonistas de la historia. Se supone. Están echándose vinos en una tasca, no me acuerdo si era en Tegueste o dónde era, ¿vale? Y uno de los vecinos,
precisamente este hombre, Luciano, le comenta a los demás, oye, que esta mañana fui a la casa que tengo arriba en Anaga y me dio la impresión de que estaba forzada la puerta. Estaba yo ahí ¿estás seguro? Si todo esto, evidentemente, seguramente echando media de carne cabra y 1 litro de vino. Entonces los parroquianos que estaban alrededor, entre ellos uno con el que hablé, ya se arman de valor. Se llegó a comentar la posibilidad de ofrecer una recompensa, por cierto, por informaciones sobre la captura de Dámaso, ¿vale? Entonces ya se arman todos de valor, sale el tema de la recompensa en la conversación. Oye, pues igual nos damos una recompensa, ¿tú crees? Y tal. ¿Y esto no deberíamos de decirlo? Pues sí, ¿no? Y tal. ¿Quién viene conmigo? Y allá que van 4, con los cachetes colorados de vino del país, ¿vale? Van a la Guardia Civil de La Laguna. Y en aquella época había un destacamento de la Guardia Civil de La Laguna que operaba también. Comentan lo que hay y bueno, pues junto con Luciano, el subteniente de La Laguna y un par de efectivos, concretamente 4 creo que eran de Tacoronte, se dirigen a este cuarto de aperos a ver qué es lo que hay, ¿vale? Estamos hablando que ya es tarde-noche, ¿vale? Ya es tarde-noche. Bueno, una comprobación más. No hay por qué pensar que pueda ser él, pero podría ser él. Así que vamos para allá. Cuando llegan, pues le comenta el subteniente a Luciano. Luciano, ¿a usted le importa que tiremos la puerta abajo si vemos que está cerrada o lo que sea y tal? Sí, tienen permiso, no hay ningún problema. Primero la zona exterior aparece forzada, ¿vale? Y como pueden ver, hay una especie de cuarto interior, ¿vale? O sea, se entra por aquí. Bueno, ahí, ahora ven que el cuerpo está ahí fuera, pero realmente el cuerpo estaría en la habitación que ven a la derecha, abajo, ¿vale? Bueno, entran. Me parece que lo tengo con caricaturas, efectivamente. Vale. Real, ¿eh? El sargento Solano del puesto de Tacoronte, ¿vale? Comandante del puesto de Tacoronte. Con el guardia segundo Negrón. Se acercan, se aproximan a la entrada. Llegan, ven que efectivamente la primera de las puertas está forzada. Se adentran al interior, ven que hay una puerta, la del cuarto primero de la derecha, que está cerrado. Intentan abrir, no se puede abrir. Pues nada, patada al canto. Y allá que va, Negrón le lanza una patada que no abre la primera, vuelve a darle otra patada hasta que se abra la segunda. El sargento le franquea la entrada y cubre en ese momento. Miran, el interior está absolutamente a oscuras. Alto a la Guardia Civil, y lo siguiente que ven es un ¡blum! Un fogonazo que ilumina el interior de la habitación, ¿vale? Con una silueta de una persona. Con la suerte, entre comillas, que el tiro, yo creo que fue como un tiro instintivo que hizo Dámaso en ese momento, consigue solamente llevarse la gorra del sargento de la Guardia Civil volando, ¿vale? Es decir, que por milímetros no le revienta la cabeza. Instintivamente el sargento abre fuego, creo que dispara hasta 6 veces, pum, 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 y sobre la marcha, como alma que lleva el diablo, sale todo el mundo para afuera, ¿vale? Salen para afuera, todo el mundo más pálido que todo, se dice pronto, ¿no? Vemos las películas americanas y decimos, hostia, un tiroteo y tal. Ey, verte en un tiroteo de verdad, en esas circunstancias, por muy guardia que seas, policía o militar, tiene tela, ¿eh? Efectivamente, ya salen para afuera, avisan por radio, cercan aquello, Dámaso, sal. Ahí no sale ni Dios. Y avisan al jefe del operativo de búsqueda de Dámaso, que era un teniente coronel. Luego hablaremos un poco de él también. Y, bueno, allí ya se monta, pues se pueden imaginar ustedes, ¿no? Poco menos que el sitio a la embajada del Líbano en Londres, ¿no? 500 policías allí por fuera. Evidentemente nadie se atreve a entrar. ¿Qué hacemos? Pues lo que se hace en este tipo de casos. Eso de entrar, eso hoy en día casi no se hace. O sea, tú esperas hasta que el tío se aburra y se entregue y se acabó, porque no merece la pena correr el riesgo de que alguien muera. Aún así, llega un momento en el que el teniente coronel da la orden de tirar un bote de humo dentro, ¿vale? Se lanza el bote de humo, mala suerte, no entra por la ventana, se queda fuera. Y cuando se disipa el humo, se escuchan dos detonaciones separadas, ¿vale? En el tiempo. Esperan, siguen gritando. Alto a la Guardia Civil, Dámaso, sabemos que eres tú, entrégate, no pongas las cosas más difíciles, ya has matado a más personas, en fin. Pasa un rato y al final, pues, a entrar.
Entran los guardias, el teniente coronel se abre paso entre ellos y cuando abren la habitación se encuentran a Dámaso pues tirado en el suelo. Y no sé si me ibas a preguntar cómo se mató o lo cuento directamente. Sí, no, te digo que había una leyenda de que había bueno. sido la Guardia Civil Correcto. quien había quitado la vida a Dámaso, pero... Correcto, sí, esto, cuando preparábamos la charla, ahora yo lo comentábamos, ¿no? Que todo el mundo dice, la Guardia Civil no se mató, lo mataron, ¿no? O sea, a Dámaso era lo peor y seguramente se lo quitaron de en medio porque era un mal bicho. A ver, yo les digo una cosa, yo no sé también la gente por qué se sorprende en el sentido de que haberlo matado hubiese sido absolutamente lícito en un intercambio de fuego. Después de haber matado a personas que había matado y abrir fuego contra los guardias, pues si le hubiesen pegado un tiro, pues se hubiese solucionado el asunto en ese momento, ¿vale? Pero había mucha conmoción y no se olviden ustedes de una cosa, que muchas veces cuando hablamos de este tipo de delincuentes que la justicia les tarda en echar el guante, crea un cierto arraigo de simpatía en la población, un poco de Robin Hood, que de Robin Hood tenía poco este hombre, y bueno, de hecho, me acuerdo que Gara encontró era un blues, ¿no? Un blues del grupo el Daniel o algo así, Sí, sí. Dedicado a... De los 80, los 80 hay un grupo. Sí, sí. El blues del Moquinal dedicado a Dámaso el Brujo, si lo buscan en YouTube aparece. O sea, fíjense ustedes si aquello se convirtió en cierta leyenda, ¿no? De un personaje ahí en libertad que huía de la justicia y tal. En fin, años 80 también, ¿eh? Hay que situarse políticamente en la época. Bueno, ¿a Dámaso lo mataron o se mató? Por cierto, que no lo conté antes, en ese momento ven que está representado que tiene la pierna izquierda herida, ¿vale? En esos 6 disparos que hace, madre mía, en esos 6 disparos que hace, a ver, ahora se conectará, en esos 6 disparos que hace el guardia civil, vale, sí, déjalo, lo dejemos aquí. En esos 6 disparos que hace el sargento de la Guardia Civil, uno le da en el muslo y lo atraviesa, no le da en ninguna zona vital, ¿vale? Le entra por la zona exterior y sale por la zona interior. Pero vamos, sigue completamente operativo durante varias horas, ¿no? Después de ese momento. ¿Cómo se suicida? Porque se suicida Dámaso. Y esto se los digo no solo porque lo haya visto en los informes oficiales, sino porque la autopsia de Dámaso es la única autopsia que yo he visto grabada en vídeo desde los años 90 para atrás. O sea, normalmente las autopsias hoy en día sí se graban, se documentan, se fotografían, en fin. En esa época los informes de autopsia eran 4 folios, entre comillas, donde se describían las cosas por escrito y ya está. En este caso, ¿qué pasó con el doctor Cuellas y su compañero, que fueron los encargados de hacer la autopsia? Como existía esa leyenda, es que además lo mataron, es que no sé qué, es que vete tú a saber, seguro que fue la Guardia Civil, esto, lo otro y tal, se cuidaron mucho de documentarlo todo, ¿vale? Incluso, ya les digo que hubo bastantes informes criminalísticos para la época y para el caso, ¿vale? Pero se hizo porque había un especial interés en que se viera que lo que había ocurrido ahí era que Dámaso se había quitado la vida. ¿Y cómo se quita la vida a Dámaso? Bueno, pues, como buen animal salvaje e indómito que era, que al César lo que es del César, a este tío, con perdón, huevos no le faltaban, ¿vale? Con lo cual, carga la escopeta, como pueden ver ahí, coloca un cartucho, la pone en el suelo y se intenta disparar pues debajo de la barbilla para volarse la cabeza directamente. Con la mala suerte de que la escopeta se le mueve en ese momento, cuando está pulsando con el dedo gordo, no es fácil hacerlo, ¿vale? Y no consigue darle de lleno. Le revienta la mandíbula, de hecho la mitad de la mandíbula aparece en el suelo luego en la inspección ocular, parte de los perdigones en el cerebro, pero no todos. El tipo se levanta, abre la escopeta, saca el cartucho vacío, mete 2 cartuchos más. Entonces dice, fácil, ¿eh? Y esta vez pensamos que posiblemente lo apoyó en la pared, ¿vale? Apoya la culata del fusil, de la escopeta, perdón, contra la pared y se dispara en el pecho directamente. Ahí sí, a pesar de que tarda en agonizar un poquito, ya, pues entre la pérdida de sangre de una cosa más la otra, acaba caput, ¿vale? Se sacaron fotografías del interior de la caseta, se vieron dónde habían sido proyectados los restos biológicos, digamos, tras el disparo, para asegurarse que las trayectorias eran correctas, cómo se había hecho, cómo se había podido disparar.
luego lo veremos, hubo estudio de residuos de disparo, incluso, bueno, creo que está marcado ahí, ¿no? Arriba, hallamos residuos de disparo por arma de fuego en los portamuestras 1 y 2, aplicados sobre el dedo pulgar del pie derecho. Y es un uniforme hecho en Madrid, ¿vale? Lo digo porque igual pensamos, seguro que se ocurrieron aquí entre unos y otros y tal, no. Se hicieron informes en Madrid, se hicieron varios informes diferentes, ¿vale? De residuos de disparos de parafina, que los hizo el Instituto Nacional de Toxicología, luego se hicieron otros de este estilo que ya son con cromatografía de gases, que eso rara vez se hacía en esa época, pues aquí se hizo y se verificó que realmente estaba correcto. Incluso los forenses llegaron a hacer alguna simulación de, ¿y si le pegaron un tiro con la pistola realmente y luego le dispararon con la escopeta para cubrir? Ya les digo yo, que se verificaron todas las opciones y yo, con algunos forenses actuales, hemos visionado el vídeo de la autopsia entero y, vamos, por lo menos para mí no me dan trampa ni cartón, o me cuesta que me lo den, igual sí, ¿vale? Así que ya les digo que ese es el triste final de Dámaso, tal y como se le recuerda. Luego, bueno, como cualquier otra persona que tenía sus familiares y que tiene familia que no tiene culpa de nada, evidentemente, pues, con el dolor de sus familiares, fue enterrado, creo que fue en el cementerio de Tegueste, y ahí quedó, entre comillas, olvidados inicialmente los crímenes de Dámaso, pero sí se da inicio a lo que es la leyenda de Dámaso el Brujo, ¿vale? Para terminar esta parte, porque luego si quieren pueden intervenir y hacerle preguntas a Félix sobre el caso o contar alguna anécdota, siendo un personaje que se había convertido tan popular, que había mantenido en vilo a una población, bueno, sabemos anécdotas eso de que no se sabía si se había suicidado o lo había matado la Guardia Civil, que lo habían visto por toda la isla. ¿Qué más anécdotas se conocen del caso de Dámaso, tanto su caza, sus crímenes, etcétera? Vale, voy a contar algunas nada más, ¿vale? A ver. Vale, ese... Bueno, ese es Alberto Suárez, Alberto Bruno Suárez, actualmente es uno de los abogados penalistas más reconocidos en Gran Canaria. Fue guardia civil, de hecho en aquella época era uno de los miembros del GAR, de los grupos de acción rural de la Guardia Civil, y fue uno de los que fue destinado a la casa de Dámaso. Esa se la sacó, creo que me dijo, en Tacoronte, concretamente, la fotografía, ¿no? Además él en su época estuvo en Inchaurrondo, en la época de la lucha antiterrorista, en fin, te cuenta muchas batallas, ¿no? Ahora es abogado penalista, ¿no? Se pasó, entre comillas, al otro lado. Y bueno, y me acuerdo que él me contaba una anécdota que luego fue refutada aquí por mi vecino Suárez, que es que cuando se trajo al grupo de montaña de la Guardia Civil, pues claro, aquí vienen un montón de tíos muy preparados a nivel operativo, pero que estaban acostumbrados a buscar terroristas en los bosques del País Vasco. No sé si alguien ha estado en un bosque en el País Vasco, no tiene nada que ver con Anaga, ¿vale? O sea, no es lo mismo que tú saques una brújula ahí en Álava o en, no sé, en Navarra, si quieren, y te puedes orientar, puedes buscar tal. Claro. Bueno, yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo he tenido gente que... Porque yo vivo en el Camino de las Peras, ¿vale? En La Laguna. Y he tenido gente que vive en San Lorenzo del Escorial y han llegado y me han dicho, Félix, no he pasado tanto frío en mi vida como aquí, ¿no? Además, ustedes se darán cuenta porque la gente de Santa Cruz, cuando sube en el tranvía a La Laguna, verán que van todos en pantalón corto, ¿verdad? Y cagándose del frío que hace, ¿no? Bueno, pues imagínense esa gente, claro, pensando que son los más operativos del mundo y de repente los metes en una selva donde no saben orientarse, donde los barrancos, vete tú a saber cómo son, en fin. Y miren que llegó a haber puestos donde se ponían escuchas de radio, en fin, se hizo de todo. ¿Qué pasó? Pues se perdieron. Se perdieron. Hubo una unidad de la Guardia Civil que se desorientó, se perdió y hubo que ir a buscarlos. ¿Quién va? Pues fulanito que sabe que aquellos están cerca del Guachinche, no sé qué, imagínense, ¿no? Y tuvieron que sacarlos de allí porque se perdieron. Y a partir de ese momento se dijo, vale, no vamos a buscar a Dámaso. Vamos a establecer puntos de observación, de escucha, nos vamos a quedar quietos y si aparece ya vemos. Pero no nos vamos a poner a buscar ni a rastrear por ahí porque se nos va a matar a alguien, nos vamos a perder o vamos a hacer un ridículo espantoso, ¿vale? Y esa fue una de las anécdotas reales que ocurrió. Lo digo porque cuando uno ve, siempre lo digo, las series y las películas, parece que todo es perfecto, pero ya les digo que la vida es real, a veces las cosas son más parecidas a los hombres de Paco, desgraciadamente, que a la realidad, con toda la buena voluntad, por supuesto, que se pone en estos casos, ¿vale? Esa fue una de las anécdotas.
Otra anécdota. Bueno, ¿se acuerdan que les hablé de ese teniente coronel, jefe del operativo, que alrededor de que cuando se sitió el lugar donde estaba Dámaso, pues entró ahí después de tirar el bote de humo, cubierto por sus hombres, para adentro? Bueno, pues el teniente coronel se llamaba Dámaso Luis Álvaro, ¿vale? Se llamaba Dámaso también. ¿Eso qué implicaba? Pues un follón en la radio, ¿vale? Cuando la gente llamaba decía, se ha visto a Dámaso en el cruce de Cruz del Carmen. La siguiente pregunta era, ¿qué Dámaso? Decían, ¿el bueno? Ah, fue el de la buena. No, el malo, no me jodas, hay que mandar para allí gente. O sea, qué irónica es la vida, ¿no? Que la persona que se capacita, entre comillas, o se le ordena dar caso a Dámaso era otro tío que se llamaba Dámaso, tío de Zaragoza, por cierto, un baño. Y, o sea, quiero decir, cosas curiosas, ¿no? Ya les digo. ¿Qué más? Fíjense también, en el fondo, yo siempre lo digo, Tenerife es una isla pequeña, ¿verdad? A ustedes les pasa siempre que conocen a alguien y dicen, si este tío lo conozco de no sé qué, o fulanito tal cual. Bueno, el médico de toda la vida de mi padre ha sido Guillermo Guibú, que es un médico bastante conocido aquí en Tenerife, que estuvo metido en política hasta que lo sacaron de la política, pobre Guillermo. Bueno, pues su primo, que era Luis Miguel, creo que se llama, o Luis María Guibú, fíjense tú qué curioso, fue el tío que mandaron en la ambulancia de la Cruz Roja y fue el primero que llegó a certificar la muerte de Dámaso. De hecho, fue el primero que tocó el cadáver, etcétera, ¿no? Y, por cierto, falleció hace pocos meses de cáncer. Quiero decir, hubo una serie de personajes que te encuentran, y a ustedes les pasará que hablan con alguien y de repente dicen, madre mía, si este fue una compañera nuestra del proyecto Prometeo, pues resulta que ella conocía casualmente a la novia de Baldomero, ¿vale? Y le llegó a contar pues alguna historia y demás. O sea que al final Tenerife es una isla pequeña y empiezas a hablar, también es verdad que hay mucha rumorología, pero bueno, empiezas a hablar y al final siempre conoces a alguien que conocía a alguien, que estuvo con él en el equipo de lucha canaria, que el otro no sé qué, que el otro estuvo en el dispositivo de búsqueda. En fin, se dieron circunstancias de lo más variopintas, dignas de escribir un libro, que no sé si llegaré a escribir un libro alguna vez porque no tengo tiempo ya para nada. Pero ya les digo, se dieron un montón de cosas súper interesantes que yo creo que a veces es la parte más interesante de estas historias, ¿sabes? Cuando hablas con la gente, ¿no? Y te cuentan, ¿no? Bueno, como cuando hablé con el señor que les digo que estuvo en el Guachinche echándose el vino cuando se le ocurrió a Luciano decir, pues creo que igual está en mi casa. Pues estas cosas, muchas veces los casos se resuelven así, ya se los digo, Los casos se resuelven a veces por verdaderas cosas azarosas, completamente, Bueno, vamos a darle la oportunidad al público de que igual alguno de aquí, de los asistentes, ha conocido a Dámaso o ha tenido contacto con Dámaso, o si quieren hacer alguna pregunta, pues tienen la oportunidad ahora de preguntarle lo que quieran a Félix. ¿Qué tal? Buenas tardes. Apuntaste ahora lo del tema sociológico, ¿no? que supuso este crimen en Tenerife, ¿no? para la gente. Aunque sea un poco off the topic, vamos a decirlo así, de entre los 3 crímenes más importantes, por lo menos, o más notorios que conocemos de aquí, como puede ser el caso de los Alexander, el caso de la Pensión Padrón y el de Dámaso, ¿cuál crees que más repercusión ha podido llegar a tener incluso en el imaginario colectivo, o en la histeria colectiva un poco, que haya suscitado el mismo crimen o esta cuestión? Yo creo que si le preguntáis a cualquiera, ¿cuántos de ustedes habían oído hablar alguna vez de Dámaso? Que levanten la mano. Vale. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar de los Alexander? ¿Cuántos de ustedes han oído hablar del crimen de la Pensión Padrón? Vale, pues ya está, respondido. Pero porque se quedó mucho en el prontuario. Es que antiguamente teníamos la primera y la segunda, y la radio. Entonces, lo que comías y cuando ibas al colegio el lunes hablabas con tus compañeros de clase de lo que habían puesto el fin de semana. Hoy en día ya ni les digo con las plataformas. Sin embargo, has mencionado 2 casos que son muy interesantes. Uno, el de los Alexander. Por cierto, tengo un libro escrito de los Alexander. Búscalo en Amazon y cómprenlo, por favor. Y el otro de la Pensión Padrón, que está por ahí Alfonso, que fue el abogado del Jala. Y también fue un caso súper interesantísimo, ¿no? Pero ha habido muchos casos, yo creo que incluso más interesantes aquí en Canarias que se han conocido menos,
pero les sorprenderían. Hay uno por ahí de una familia que se mató en el edificio, ¿cómo se llama? El que está al lado de la Plaza de España, el edificio este grandísimo. En el Olimpo, una familia que se mataron, que eran todos con temas de tiroteos. Hubo un atraco muy interesante que estuvimos Rafa y yo el otro día explorando el expediente, de un intento de atraco a una sucursal de correos en el puerto de La Cruz, por ejemplo, donde acabaron con la vida de un empleado allí, que era un conserje, en la época en la que los bancos y correos tenían conserjes y correos manejaba dinero. Hoy en día ya hay menos dinero, ¿no? Allí en esa época había cajas fuertes. O sea, hay un montón de crímenes en Tenerife, ya les digo yo, que por lo que sea no tuvieron notoriedad. Igual que el de los Alexander, no lo conocía mucha gente, hasta que más o menos le empezamos a dar bombo y platillo, pero es que el de los Alexander se consideró el crimen del siglo en Europa. O sea, en Europa, el crimen más importante que se conoce en la Europa anterior a los 90 fue en Santa Cruz de Tenerife. O sea, que quiero decir que muchas veces no conocemos este tipo de historias. Y decían en un programa de los 70 en la televisión, no me acuerdo cómo se llamaba, decían: la historia de un país es la historia de sus crímenes. Y eso es verdad. Bueno, quizá Dámaso también forma parte como el folclore de nuestra tierra, ¿no? Era un personaje canario, también había mucha leyenda urbana de que si era brujo, que si demás, igual por eso tuvo más repercusión. El Rambo canario, ¿no? Se le conocía en la península. Y detrás creo que había... Venga, aprovechen y pregunten, venga. Sí, yo felicitarlo por la intervención, y la verdad es que estoy aquí porque no he tocado el tema de Dámaso, pero aquella tarde-noche estaba yo en urgencia cuando llegó este individuo, y la verdad es que me da tranquilidad oírlo, porque yo aquello no lo vi muy limpio, ¿no? Entonces, pues me voy a ir aquí tranquilo. ¿Pero que estaba usted en urgencias ingresado o era enfermero usted? Sí, trabajando. Ah, vale. Trabajando, lo vi allí en la nevera. Vale. Y Sí, pues inicialmente se llevó a un sitio y luego al universitario, me parece. Sí, al universitario. En urgencia, allí donde está ahora oftalmología. Y entonces, pues me voy tranquilo. Y felicidades. Pues me alegro que se vaya tranquilo. Sí. De todas maneras, ya les digo una cosa. Muchas veces cuando se ve un cadáver en fresco, pues, que sé, hay cosas que... Hace poco tuve un caso de una familia de un preso que apareció muerto en Mallorca, y la verdad es que tuve las fotografías y dices, le pegaron una paliza al preso y le mataron. Claro, luego hablas con un médico forense, te explica 4 cosas y dices, no, claro, es que los ojos los tiene así porque, claro, resulta que... O sea que es complicado, ¿eh? La medicina forense y en general todo este mundo criminológico, hasta que no tienes todas las piezas, sacar una conclusión a veces es complicado. Yo también en su momento se los dije, cuando yo empecé con este caso, yo dije, seguro que aquí voy a averiguar que efectivamente se lo cargaron y lo voy a demostrar, pero no, al final la verdad es la que es. ¿Qué más? Había por ahí. Pues nada, felicitarte porque es un tema que a los que le hemos conocido o de alguna forma nos ha tocado un poco de cerca, pues es un poco recordar esa época. Y seré breve. Me llamo Miguel Ángel, soy funcionario de prisiones. Llegué aquí a la isla con 20 años y en el 86 pude conocer a Dámaso. Yo venía de una prisión de primeros grados donde, bueno, pues había muchos psicópatas, sin entrar en definir lo que es psicópata. Pero bueno, y lo que me llamó la atención de este hombre, porque claro... ¿Cuál, perdona, de Puerto Santa María una de estas? No, de Daroca. De Daroca. Entonces yo venía con esa superioridad, como que soy funcionario, la autoridad, pero realmente cuando conocí a Dámaso se me quitó toda la tontería. Y era de destacar, y mira que había conocido en la península, ¿no? Y era de destacar, yo no sé explicarlo científicamente, pero sí te puedo hablar de sensaciones, y la sensación que este tipo de personas te congelan el alma. Y sobre todo hay un dato muy curioso, era una mirada que no miraba, o sea, era una mirada oscura, era una mirada que no transmitía nada, y de hecho es que, pues con 21 años tuve un rifirrafe con él, porque él tenía el tema de la autoridad como muy a rajatabla, y eso de que un funcionario nuevo, jovencito, le quisiera dar órdenes, no hacía falta que hablara, o sea, ya solamente con la mirada crucificaba. Le conocí como cabo de la prisión antigua de Benito Pérez Armas, y era el cabo era la figura del preso de confianza.
Es verdad que los presos le respetaban, pero es que no solamente le respetaban, es que él no habla con nadie. Y era curioso porque luego pasó al destino de Economato y preparaba unas hamburguesas buenísimas. Se le da bien la carne, sí. Qué bueno. Y en Tenerife 2 también ya estaba en el destino de Economato. Y es verdad lo que comentabas, que era un interno modélico. Y en aquella época, y si está Joaquín por ahí, que estaba de director abajo, que fue tu profesor, que le tocó también una época muy dura, es verdad que estuvo los componentes de la Junta de Tratamiento, tanto el educador como la jurista, durante esa época que estaba el fugado, tenían custodia policial, porque se temía que bajara y se pudiera vengar, ¿no? Y bueno, brevemente podría contar muchas más anécdotas de este hombre. Bueno, su mirada era delgado y tenía unos bíceps increíbles, o sea, una fuerza descomunal. Y por último, emplazarte al próximo trabajo, a hablar del rubio. ¿El rubio cuál de los rubios? El de Gran Canaria. ¿Pero el sospechoso del secuestro de Jeremy o No, el rubio del secuestro del rubio? Y El de Eufemino Fuentes, Fuentes, que también es un hombre que ha dejado huella. Hay un libro de Eligio Hernández sobre ese tema. Pues también un tema interesante. Pues nada, felicidades. Y también a Tigara. De hecho, Miguel Ángel, te marcó tanto Dámaso que escribiste un libro sobre él, ¿no? Sobre su estancia en prisión. Bueno, escribí dos, ¿no? Y lo que pasa es que son tantos personajes, como decía aquí el amigo, son tantos personajes y lo que es la prensa y la vorágine en la que estamos metidos, que hoy se comete un delito terrible, pero es que mañana va a ser otro terrible o más terrible, ¿no? Entonces, claro, esto va muy rápido. Entonces, son libros que están dedicados pues a tantos personajes que, como bien decías, que pasan por nuestra isla y a veces se nos olvida. Y como debe ser, porque si no, nos amargamos. Fíjate que es curioso lo que él está comentando. Claro, se abrió un expediente cuando se fue a Dámaso y se empieza a liar parda. Pues ustedes ya saben lo que se dice en la administración, que las medallas van para arriba y la mierda va para abajo, ¿no? Entonces, claro, ¿a quién le endiñamos el muerto? Nunca mejor dicho. Entonces, claro, Eligio Hernández en aquella época era fiscal general, tuvo que abrir un expediente a través del gobernador civil en aquella época, que era Julio Pérez, si me falla la memoria, y claro, vieron a ver si podían empurar a alguien, al juez de vigilancia, a la junta de tratamiento, al director, a no sé qué, bueno, total, al final no se empuró a nadie, porque en el fondo al final, como ya les comenté antes, era algo que era un factor incontrolable, igual si la mujer hubiese, y por supuesto que tiene todo el derecho del mundo, y más ella, de haberlo alargado, ¿vale? Pero lo que les quiero decir es que ese factor no se sospechaba que era lo que iba a pasar, ¿no? Entonces, yo me acuerdo de hablar con Joaquín en la cafetería de los juzgados de Gran Canaria y decirme, Félix, es que al final hay que apostar, que si no, nunca le daremos ningún permiso a nadie, ¿no? Porque entonces yo estoy de acuerdo con que si aceptamos que la prisión es para cerrar a la gente que no salga, lo aceptamos y lo ponemos en la Constitución, pero nos dejamos de tonterías de que es para la reinserción y todas esas historias, ¿no? Pero claro, la gente quiere que la ley ponga eso, pero luego dice, no, pero que tienen la llave, que se quede dentro, es que tienen piscina, es que tienen esto. ¿Qué tal? Si alguien tiene algún familiar en prisión, o ha estado por ahí, yo he tenido muchos clientes, o sea, aunque la jaula sea de oro, jaula es, ¿no? O sea, es complicado, ¿no? Y verse en la junta y en el pellejo de toda esa gente, que en ese momento fueron investigados a ver si tenían responsabilidad, pues fue complicado, ¿eh? Fue complicado. Pasaron miedo. Bueno, aparte ya de por sí de que digan, es que Dámaso era capaz de bajar por aquí. Bueno, de hecho, que tenía por aquí esta diapositiva, que no la puse en... A ver si se puede... Sí, mira, a ver, es que tengo una diapositiva interesante. Mírala, ya está. Esta es que no la puse cuando estuve en la granja, ¿vale? Fíjense, esto es el policía de La Laguna haciendo el atestado. Cuando ya se había liado parda, una de las anotaciones que hace, porque ya se veía venir la que venía, ¿vale? Dice, por último, hay que señalar que en fecha 2 de agosto del 88, en fin, con registro de salida tal, el comisario jefe de esta plantilla elevó oficio al juez de vigilancia penitenciaria, exponiéndole antecedentes, conducta y peligrosidad de este individuo, y rogándole que se reconsiderase la concesión del régimen abierto. Tal solicitud, bueno, dice régimen abierto, pero realmente es un permiso de salida, ¿vale? Tal solicitud no fue atendida por dicha autoridad y en fecha 24 de agosto del 88 fue detenido por amenazas graves a su mujer y sustracción de un jeep de la Policía Municipal de Tegueste y efectos del interior del mismo. ¿Vale? De todas maneras, ya les digo que en cuanto empezó a desmadrarse la situación con Dámaso, ya se cuidaba todo el mundo de empezar a escribir
yo no tengo nada que ver, yo ya lo advertí, yo ya dije que iba a pasar esto. ¿Vale? Porque al final todo el mundo sabe las cosas siempre, pero como después, ¿vale? ¿Preguntas? Sí, hola. Yo tengo una curiosidad. Si Damaso era del Batán, era vecino de allí, ¿por qué lo enterraron en Tegueste? Pues mira, no lo sé. Tengo por ahí recortes del periódico. De todas maneras, en aquella época, no sé si los batanes, está por ahí Seven, ¿los batanes pertenecen a Tegueste o no? Pero en esa época sí, a lo mejor. Puede ser. No lo sé. Mira, hay unas noticias donde dicen que se le va a enterrar en la laguna, pero luego las fotografías que se ven en los pies pone entierro de Damaso Tegueste. No me pregunten por qué, ya les digo. ¿Era un dato importante? Curiosidad, ¿no? Vale, por aquí hay una compañera que quiere preguntar algo. Sí, yo tengo 3 curiosidades. Venga. ¿Es real que se le concede el permiso en la cárcel porque hizo huelga de hambre? No. En los destinos trabajaba muy bien. Hombre, sabía presionar, pero vamos, lo de la huelga de hambre no... Expediente, es que los destinos... En el mes que estuvo escondido, ¿se metía en las casas a comer? A ver, hubo denuncias de muchas casas donde él se llevaba cosas. A lo mejor podía comer sobre la marcha mientras estaba registrando, pero evidentemente no le interesaba pasar mucho tiempo en el mismo lugar. Y tercero, ¿cómo consiguió el primer arma? ¿El primero, la pistola? Sí. Vale, la pistola la consiguió porque, esto también es muy de la época, estaban haciendo unas maniobras los de un regimiento de infantería que habían aquí en esa época y un sargento se había dejado, no mentira, un subteniente se había dejado la pistola en la guantera del coche aparcado en el Llano de los Viejos. Y como este merodeaba por allí, cuando había un coche lo abría y sacaba lo que había dentro. Entonces había llevado la pistola con 6 balas, había practicado utilizando 3 y luego utilizó otras 3 para el crimen. Por aquí. Hola. Quería hacerte una pregunta. ¿Por qué se llamaba la Casa Franco en esa época cuando lo encontraron, cuando se suicidó? A ver, te comento, es que la Casa Franco es otra casa. ¿Vale? Sí, entonces se ha creado la rumorología de que Damaso andaba por la Casa Franco, que fue allí donde lo mataron, pero no, la casa de Luciano es otra. Es que dicen que ahí donde se mató. No, es otra. Lo que pasa es que él, es verdad que se manejaba por diferentes parajes de Anaga, entre ellos la Casa Franco pasaría por allí o lo que sea y tal, pero no. Es verdad porque yo me acuerdo una vez que fui con los de la televisión canaria a hacer un report y de repente dice, vamos allí, y digo, pues si aquí no pasó nada, sino, bueno, se movía por la zona, pero no fue allí donde pasó todo. De hecho hay pintadas y guías turísticos que hacen el camino hacia allí y dicen que pues muy bien. Se mató allí. Y yo sin ganar un duro, es que yo no te lo entiendo, tío. Y yo lo hice y lo pagué. Ya sabes, la próxima vez vienes a una charla de estas que es gratis. Es que la gente las cosas gratis no las aprecia, yo me he dado cuenta, ¿eh? Me engañaron. Yo pongo esta charla 50 pavos y seguro que los petro, ¿sabes? Me engañaron entonces. Lo hago gratis y... De hecho, con la Casa Franco se alimentó esa leyenda del brujo, porque decía que habían pintadas y todo, y que había sido por Damaso, por ritos que hacía y demás. Pero... Nada, hombre, el folclore canario siempre aderezamos las historias para que sea más interesante, que si no todo sería muy así, ¿no? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo lleva en prisión cuando dieron el primer permiso? No, pero yo decía el primer permiso. Sí, la primera vez que salió de la cárcel con permiso. Puede ser, seguramente pudieron haber sido 10 años. Es que depende de la condena. Se supone que los permisos se empiezan a conceder ya, bueno, en aquella época a partir de la primera mitad, me parece, ¿no? Sí, o incluso el primer tercio, he visto yo algunas por ahí. Sí. Porque era joven, ¿no? Cuando murió. Sí. Y digamos que eran 55 años lo que le había caído y lo vi como que salió muy joven de la cárcel, ¿no? Lo permiten. Claro, los crímenes son a los 40 y pico, 40 y largos. Pero sí, yo creo que lleva unos 10 años aproximadamente. Vale, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si durante el mes que estuvo desaparecido, si sabes alguna anécdota de los vecinos de Anaga, si a lo mejor a sus hijos no los llevaban al colegio. O sea, si, anécdotas de vecinos de Anaga durante ese mes de terror, que no se sabía. Los colegios se cerraron. O sea, los colegios se cerraron. Desde las Mercedes para arriba, los colegios no se podía. Para que no te sé decir si fue desde el principio, pero vamos, hay noticias de prensa que dicen que los colegios, o sea, las clases se clausuraron, nunca mejor dicho, y luego pues los vecinos de la zona pues se les decía que no salieran, y por supuesto nada de turistas, ni voy allí al mirador de Jardín a echarme una foto, ni nada por el estilo. ¿Vale? Eso, así de anécdota. Seguramente si vas por ahí a echarte algo,
por allí, por los batanes, y empiezas a hablar con algún viejete, seguro que te cuenta algo más, ¿vale? Pero sí, ¿qué más? Sí, se determinó cuánto tiempo llevaba en ese cuarto, porque lo normal es que se hubiera ido moviendo, ¿no? Para que no lo... Llevaba un mes, ¿no? Algo así desaparecido. Y se iba moviendo, ¿no? Algo así, para que no lo encontrara. No se sabe, pero no mucho. No mucho porque Luciano pasaba con cierta frecuencia y justo lo había visto. Hay que tener en cuenta que una de las cosas que había robado y que se encontró en la casa fue un transistor. ¿Saben para qué, no? Claro, pues en esa época por la radio se estaba buscando el dispositivo, no sé qué. El tipo estaba atento de todo. Sabía dónde estaban los controles de entrada y salida de Anaga, en fin, qué refuerzos habían traído. El tío estaba atento a todo, ¿no? Y se movía. Como primera ley de la supervivencia y del fugado, estate en movimiento y no te quedes quieto en un sitio, porque te van a detectar. Vamos a ir concretando ya la charla. Un par de preguntas más para quien quiera preguntarle algo, Félix. Se han quedado todos así como que corta de rollo, ¿no? Sí, no, a ver, que pregunte. De rollo, ¿sabes? Pregunte. Si son las 8 nada más. Un momento. Nito. Perdón. No, simplemente que cuando anunciaron el cartel yo se lo enseñé a mi tío y que fue luchador de lucha canaria. Y lo que él recuerda cuando iban a jugar, cuando iban los equipos del Batán, que luego se unificaron con la zona esta de Tegueste y demás, él cuando luchaba Damaso sí que él no lo recuerda, sino que era delgadito pero que no destacaba y que de puntal no, en la época que él luchó con él no, que era un luchador más pero que pasaba desapercibido, que no eso. Y luego él sí que él, por ejemplo, estiraba en la época, que no sé por qué, y creo que era porque eran compadres o algo así, un señor de mi pueblo que era el que lleva la lucha, en el equipo de lucha de donde luchaba mi tío, fue padrino de boda de Damaso, y cuando se enteró de la movida, de todo lo que había pasado, pues que creo que el señor se quedó impactado porque no se esperaba ese cambio de parecer en la personalidad de este señor, ¿no? Y entonces, bueno, pues anécdotas de pueblo, vamos, que típicas de la lucha. Le pregunté por eso porque me mataba la curiosidad y ese era el recuerdo que él tenía, ¿no? Que no... Debe ser que con el tiempo fue desarrollando sus capacidades, pero que en la época que él jugó no. Complicado. También les digo una cosa, si ven por ahí cualquier noticia en la prensa de cuando de repente hay un asesinato de estos feroz, verán que van los de Telecinco y hablan con el vecino, le tocan, y siempre sale un vecino que dice, pues era una familia muy normal. Sí, que todo el mundo es normal hasta que le da por reventar la cabeza a otro, pegarle 4 tiros, ¿sabes? Pero siempre pasa eso, dice, no hay nadie que diga, sí, cabrón, yo sabía que esto iba a pasar. Nadie. Muy normal, daba los buenos días y todo. Esa es una frase típica. Daba los buenos días cuando estábamos en el ascensor, me daba los buenos días y tal. Y tú, bueno, eso ya es pronóstico de buena conducta, ¿sabes? Sí, yo iba a preguntar si es seguro que el primer crimen que cometió fue el de... Es que no me acuerdo el nombre. Palomero. Sí. Vale, Sí, lo que pasa, bueno, el primer crimen de sangre. Pero es verdad que él había estado anteriormente en prisión. Lo que pasa es que no queda claro si es por esos abusos sexuales a una señora con baja capacidad psíquica en aquella época. Pero de sangre, conocido, sí. Vale. Ahí, Afonso, ¿tienes que preguntar ya? Vamos a ver, simplemente una pregunta. Antes del primer crimen de sangre de Baldomero, ¿a ella se le conoce algún suceso desencadenante, usando la terminología que usaste hace unos minutos, o simplemente no se sabe por qué de repente pasa a cometer delitos patrimoniales un delito de sangre? No se conocen, salvo que estar 9 meses en el paro sea algo que te motiva a cometer un asesinato. Lo único que se sabe es eso, que justo llevaba desempleado 9 meses aproximadamente. Y de resto, pues, que conozcamos no. Pero bueno, está claro que... Yo creo que está claro que él tenía una cierta predisposición a los delitos de carácter sexual, ¿no? Por todas las cosas que había anteriormente y demás. Muchas veces eso son conductas pulsionales que por mucho que las intentes reprimir, a este tipo de delincuentes es muy complicado, ¿vale? Es muy complicado y aunque puedan parecer gente perfectamente integrada, yo siempre pongo el ejemplo del caso del pederasta de Ciudad Lineal, que era un tío que... Las escuchas telefónicas, si ustedes las escuchan, es un tío de lo más normal. Y en el juicio, yo flipaba con el tío, ¿sabes? Yo decía, madre mía, que si parece un tío, además el tío tiene hasta labia, ¿no? Pero luego son gente que tiene una vida interior ahí que no se sabe por qué y
no son tíos raros, no son tu cliente, el Jala de la pensión Padrón, que se le veía de lejos que era un tío jodido. ¿Vale? ¿Algo más? ¿Una pregunta más? Por ahí. Otra. Ya que sacas el tema de... Oso, ¿qué pasa, tío? ¿Se le podría... Ha cometido 3 asesinatos? ¿Se le podría considerar un asesino en serie al uno? Bueno, no ha cometido 3 asesinatos, tiene 3 víctimas y son 2 asesinatos. Según la definición tradicional, no. Pero las definiciones tradicionales se han abandonado y ya se tiende a entender que un asesino en serie es una persona que mata más de una persona normalmente, pero bueno, también podría ser solo una si está en fase de génesis, pero con unas características criminales especiales normalmente. Pues tienen un modus operandi especial, tienen unas motivaciones especiales, tienen ritualizaciones, en fin, unos impulsos, unos motivos diferentes. Sí es un asesino en serie, vamos. Tradicionalmente, antiguamente había otras definiciones que no sé por qué alguien le dio por decir que tenían que ser 3, o bueno, pero era un asesino en serie, está claro. Hola. A mí me gustaría saber si las familias, no sé, se le entrevistó a la familia para detectar algo, cómo fue la niñez de este señor, dónde creció, cómo fue su vida de niño. La Junta de Tratamiento, yo sé, por lo menos Joaquín, el director, había hablado con su mujer. De resto no lo sé, supongo que habrá informes. En prisión se hizo seguramente algún tipo de informe sobre sus antecedentes familiares, un informe psicosocial, no sé cómo... También le digo una cosa, estamos hablando de los años 80, que no nos vengamos arriba, ¿vale? Pero algo se hizo, pero no hubo... Esa es la parte que me queda coja de todo esto, que yo creo que si alguna vez escribo un libro, intentaré indagar en ese sentido, a través de los familiares, conocer un poco más del origen, la génesis, porque todo esto tiene que venir de algún lado, está claro. No todos los vecinos de los Batanes, ni de Anaga, ni nada, son unas bestias salvajes, o sea que todo esto tiene que venir de algún lado. Tiene que haber antecedentes familiares, tiene que haber algo por ahí, seguro. Creo yo. Había una chica más, ya creo, y terminamos, ¿no? Hola, ¿qué tal? No es muy relevante, pero me pareció curioso lo de la cámara sobre la cabeza de Marta. ¿Se llegó a ver algo? ¿Se estudió el por qué? O... No está reflejado en ningún lado, ni siquiera está reflejado que se revelara el carrete de fotos. Que eso es una duda que siempre he tenido. Exacto. No me extrañaría porque, ya aprovechando que Alfonso está por ahí, el abogado del Jala, el Jala sacaba fotografías de sus 2 víctimas de la pensión Padrón. Entonces, ese tipo de fetichismos suelen ser habituales en algunos asesinos en serie. Igual ocurrió, pero me parece que los efectos personales se devolvieron a la familia, la cámara de fotos y todo eso. Pero habría que verlo. O a lo mejor se vio y se vio que no había ninguna foto, no lo sé. Pero vamos, no hay mención en ningún lado sobre el tema, ¿vale? Si no nos echan de la sala, yo tengo problemas. Nada, yo solo quería preguntar, en tu opinión, ¿crees que los asesinos en serie, que esa tendencia a matar es por lo que han vivido de pequeños, como estábamos hablando ahora, o que nacen, o sea, porque tienen algo genético o por lo que ha pasado? Lo que eso ya es muy metafísico, filosófico, Vale. No, te lo respondo rápido. Cada asesino, no te digo cada asesino en serie, cada asesino es un mundo diferente. Yo he tenido asesinos que son, desde el punto de vista psiquiátrico, pues no lo sé, no sé cómo catalogarlos, esquizofrénicos o lo que sea, y no hay 2 iguales. O sea, cada persona tiene su vivencia, su mundo, te cuenta su historia, su vida, por qué mató, por qué no mató. Lo único que te puedo decir es, y ya queda bien como colofón final a la conferencia, una frase que además yo la comprobé y la recuerdo de haber hablado con el ya difunto Juan Ignacio Blanco. Todos coinciden en una cosa, que en el momento inmediato de morir, lo que sienten todos, es placer. Porque cuando matas, estás solucionando una situación. Luego te podrás arrepentir, luego podrás decir que es horrible, luego podrás decir lo que sea. Pero cuando tú matas a alguien, en ese momento estás planteando una solución a un problema que se te ha planteado, del tipo que sea. Por mucho que ahora ustedes digan, no, porque yo jamás mataría a nadie, Mentira, aquí todos mataríamos a alguien, seguro. Solo necesitábamos un motivo concreto y estar en las circunstancias, pues, precipitantes. Pero en el fondo, el último fin de matar en ese momento es única y exclusivamente placer, porque se siente alivio. Estás, aunque luego te arrepientas, y venga lo que sea, pero estás solucionando algo. Se acaba la historia, punto. Me lo cargo y se acabó. Y todos en el fondo, si ahondas,
al final llegan a eso. Luego hay más cosas en el trasfondo y tal, pero inmediatamente en ese momento, si tú le pusieras un electrodo a la persona que está cometiendo un asesinato, lo que siente es placer porque está solucionando un problema. Con esto no les aliento a que maten a ningún vecino, ¿vale? Ni a su expareja, ni al novio de su expareja, ni nada por el estilo, pero vamos a hablar en plata, ¿no? Las cosas son así. Bueno, antes de terminar, quería presentar algo sobre un proyecto. Bueno, les comento simplemente, brevemente, para los que no me conozcan. A ver, yo creo que ahora se encenderá. Vamos a ver. Sí, ¿no? A ver. Ahí. Bueno, se supone que ahí tenía que salir. Que si no, lo tienen en el cartel de la entrada, ¿vale? Tienen ahí mis redes sociales. Por si alguien quiere seguirme, añadirme. Tengo un canal de YouTube. Emito vídeos en directo lunes y domingo en YouTube. Los miércoles en Twitch. Suscríbanse, por favor. Y ahora estoy en un proyecto que se llama Criminología en Movimiento, que consiste, estoy reuniendo fondos a través de mecenazgo para durante 3 meses recorrer la península grabando un vídeo para mi canal YouTube a la semana hablando de un crimen en un lugar geográfico concreto, ¿no? O sea que iremos a Puerto Urraco y hablaremos de un crimen cometido allí, en Puerto Urraco. Y como a mí no me paga ninguna productora, ni Multicine Tenerife, ni nadie, que bastante ayuda nos han planteado, pues el que quiera participar de ese proyecto, que me busque en las redes sociales y listo, ¿no? Pero vamos, que hay... El que quiera saber más de crímenes, asesinatos y todas estas cosas tan interesantes y tan apasionantes, no sé por qué no les gusta otro tipo de cosas, son ustedes un poco oscuros. Que me sigan por las redes sociales, ¿de acuerdo? Así que nada. Un aplauso para Gara. Y otro más fuerte para Feli, que es el que sacó con la quería dar las gracias a Charlas y al Aula de Cine porque es como mi segunda casa, es donde más horas paso después de mi trabajo y siempre estoy ahí sentada en las butacas y me ha hecho mucha ilusión estar ahí aquí, la verdad. Así que muchas gracias.